y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal. 14 guardaespaldas rodeaban a Carlos Manso, 14 agentes armados, 14 hombres entrenados, en teoría para proteger la vida de un alcalde marcado por el narco. Y aún así, ninguno disparó, ninguno lo cubrió, ninguno lo salvó. La escena ocurrió a las 8:33 de la noche bajo las luces cálidas del Festival de Velas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán. Entre catrinas, música de marimba y altares de flores, Carlos Manso saludaba a los asistentes como si no supiera que esa noche moriría a tiros. Una ráfaga seca interrumpió el murmullo del evento. 6 detonaciones, una tras otra. La plaza se congeló, gritos, cuerpos cayendo al suelo y el alcalde sangrando en medio de la multitud. El olor a pólvora se mezcló con el incienso del altar. Una mujer gritó su apellido. Otro lanzó una vela al aire sin saber qué hacer. Uno de los atacantes cayó abatido por alguien más, pero no por los escoltas de Manso. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no reaccionaron? ¿Y por qué Harf ya ordenó catear las casas de todos ellos? Esta es la historia del único alcalde en México que pedía chingadazos contra el crimen organizado en lugar de abrazos. Un hombre que sabía que estaba marcado por el cártel Jalisco Nueva Generación y que aún así salió a la calle con la frente en alto con un chaleco antibalas que esa noche decidió no usar, con 14 guardaespaldas armados hasta los dientes que no apretaron ni una vez el gatillo. ¿Fue incapacidad, negligencia o traición? Horas después del asesinato, Omar García Harfuch, titular de Seguridad Federal, activó un protocolo sin precedentes. Investigar a los 14 escoltas de Carlos Manso como posibles cómplices del crimen, ya están siendo interrogados, ya se catean sus domicilios, y lo que se está encontrando no es normal. Uno de ellos meses antes fue detenido por violencia familiar. Otro llevaba semanas pidiendo vacaciones, y hay indicios de que varios pudieron haber sido comprados por el cártel. Porque lo más grave no fue la muerte de Manso, fue que quienes debían cuidarlo sabían que lo iban a matar y nadie lo detuvo. Pero lo que está saliendo a la luz en estos cateos es todavía más perturbador. La noche del asesinato de Carlos Manso olía a pólvora, pero también a traición. El aire cálido de Michoacán estaba cargado de humo, y entre las velas derretidas y los gritos, los escoltas del alcalde permanecían quietos, demasiado quietos. En las grabaciones de seguridad se observa algo que no encaja. Cuando los primeros disparos se escuchan, dos de los escoltas giran, pero no hacia el atacante. Giran hacia el público, uno incluso da un paso atrás. No corren, no disparan, solo observan. Los analistas federales ya revisaron el video cuadro por cuadro, y el hallazgo es devastador. Los hombres que juraron proteger al alcalde reaccionaron 10 segundos después del primer disparo, en un ataque que duró menos de 15. Esa lentitud no es normal, no para agentes entrenados por la Guardia Nacional, no para un político que llevaba meses amenazado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Harf sabe, y por eso ordenó la investigación más incómoda de su gestión: 14 domicilios de escoltas cateados de forma simultánea. El primer cateo se realizó en la colonia La Magdalena, en una casa color crema con vidrios polarizados. Ahí vivía Avelino Girat, el mismo policía que meses atrás fue detenido por agredir a su pareja, el mismo que bajó a una mujer de un taxi a golpes mientras se identificaba como seguridad del alcalde. Aquel caso fue cerrado de forma sospechosamente rápida, y ahora ese nombre vuelve a aparecer, pero en otra carpeta: homicidio doloso. En otra vivienda en la zona de San Pedro, los agentes federales encontraron algo inquietante: un sobre con dinero envuelto en cinta negra con el sello de una financiera fantasma que, según la UIF, tiene vínculos con empresas de lavado del CJ. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Y por qué ninguno de los escoltas reportó haber recibido amenazas? Harfich declaró esa misma noche: la lealtad no se compra, se demuestra. Y si hubo traición, la vamos a exponer ante todo el país. Mientras tanto, los vecinos de Uruapan siguen recordando la escena con miedo. Dicen que los guardaespaldas del alcalde no parecían nerviosos, que ni siquiera intentaron cubrirlo. Uno de ellos, según un testigo, miró hacia una esquina antes de que empezaran los disparos, como si esperara algo o a alguien. La línea entre el deber y la complicidad se difumina en cada segundo de esas imágenes. Y en los cateos de esta madrugada, los investigadores federales encontraron algo que podría confirmarlo: un teléfono oculto en una caja metálica, un número desconocido y un mensaje enviado una hora antes del asesinato. Hoy se apaga la luz, pero lo que ese mensaje revelará sobre la noche del ataque va a romper la versión oficial a las 3:26 de la madrugada. Mientras la ciudad dormía con miedo, un equipo forense abría el teléfono oculto encontrado en la casa de la escolta Avelino Girat. El dispositivo tenía una sola aplicación instalada, un mensajero cifrado y un solo contacto guardado bajo el nombre Juan R.
El último mensaje enviado desde ese celular, una hora antes del atentado, era una frase corta, fría, críptica: hoy se apaga la luz. Los analistas de la FGR cruzaron el número con una base de datos interna y el contacto Juan R. No era un civil, era otro de los escoltas de Carlos Manso. Uno asignado al perímetro externo que nunca estuvo a menos de 20 metros del alcalde y que, según los reportes, desapareció justo después del ataque. En ese momento, el operativo cambió de color. El caso dejó de ser un atentado y pasó a ser una posible ejecución infiltrada. La instrucción fue inmediata: localizar a Juan R. vivo y que hablara. A las 5:12, la Guardia Nacional cercó una casa de descanso en las afueras de Uruapan. Había luces encendidas, una camioneta negra afuera y en la cochera, un chaleco táctico con la insignia de seguridad municipal. Los agentes no tocaron la puerta, entraron. Dentro encontraron botellas de whisky, restos de una cena reciente y un pasaporte abierto en la mesa, pero ni rastro de Juan R. Solo algo más: una segunda caja metálica igual a la encontrada en la casa de Avelino. Dentro, $2 en billetes usados, un arma sin matrícula y una memoria USB sellada con cinta aislante. Cuando lograron acceder a los archivos, el hallazgo fue tan perturbador que un perito dejó de grabar. No era un plan de escolta, no eran rutinas de protecciones, eran croquis de eventos públicos, zonas ciegas de cámaras de seguridad y movimientos del alcalde en días clave. ¿Quién había hecho esos planos y para quién? El mismo archivo estaba duplicado con un logo, una calavera con un machete, una firma que los agentes ya conocían: CJNG. Mientras tanto, Harfuch ya estaba en contacto directo con el fiscal estatal. Su frase fue precisa y cortante: esto no fue una omisión, fue una ejecución interna. Vamos por ellos. En las siguientes horas, varios de los escoltas empezaron a caer en contradicciones durante sus declaraciones. Uno dijo que no vio al agresor, otro aseguró que no le dieron tiempo de reaccionar. Un tercero afirmó que pensó que era una broma, pero los videos, las rutas y los mensajes decían otra cosa. Y justo cuando creían que lo peor había sido descubierto, una llamada anónima cambió todo. Una mujer, voz quebrada, y una frase que congeló a los investigadores. Uno de ellos me dijo que no hiciera ruido esa noche, que iba a pasar algo fuerte. ¿Quién era esa mujer y cuál de los escoltas intentó advertirla? Lo que revelaría haría tambalear al gobierno estatal. El sol de Uruapan ardía con furia este domingo. Las calles olían a cempasúchil, incienso y rabia. Era el funeral de Carlos Manso y todo el pueblo estaba ahí, todo, excepto ellos. Ninguno de los 14 escoltas apareció, ni uno solo. Los hombres que juraron protegerlo, los que comían a su lado, los que dormían en las camionetas frente a su casa, desaparecieron del mapa. Los asistentes al sepelio lo notaron desde el primer minuto. ¿Dónde están los guardaespaldas?, murmuraban entre las filas. ¿Por qué no vinieron a despedirlos si decían que lo querían como a un hermano? La respuesta flotaba en el aire como humo de vela, culpa o miedo o ambas. La indignación creció cuando el gobernador Ramírez Bedoya llegó al funeral rodeado de una muralla de escoltas nuevos. El pueblo los recibió a gritos: asesino, fuera, nos fallaron. Y entre esos insultos, una verdad dolía más que todas: Carlos Manso murió solo. Mientras los deudos lloraban frente al ataúd cubierto con la bandera de México, un rumor comenzó a correr entre los asistentes. Los 14 guardaespaldas estaban siendo trasladados a la capital para interrogatorios, pero pronto otro dato se filtró. 5 de ellos nunca se presentaron. Sus radios fueron apagados, sus teléfonos desconectados, y sus familias también habían desaparecido. Harfuch, desde el centro de mando en Ciudad de México, recibió el reporte con el ceño fruncido. Su voz fue seca, sin adornos. Nadie desaparece si no tiene algo que ocultar. Localícenlos todos. Los operativos de búsqueda comenzaron de inmediato: rastreos por GPS, órdenes de localización, vigilancia digital, pero los movimientos de los escoltas eran extraños. 2 cruzaron casetas hacia Colima la madrugada posterior al atentado, otro apagó su geolocalizador y fue visto por última vez en un retén abandonado rumbo a Pátzcuaro. Y uno más retiró dinero en efectivo de una cuenta recién abierta a su nombre con un depósito por 500,000 pesos. El enojo crece. En Uruapan, los vecinos han pintado las paredes del ayuntamiento con frases que duelen: nos matan a los valientes, 14 cobardes, un héroe. La ausencia de los guardaespaldas no es solo física, es simbólica. Cada silla vacía en el funeral es una pregunta que el pueblo no deja de repetir. ¿Los compraron? ¿Los amenazaron o simplemente lo entregaron? Porque en un país acostumbrado al silencio, el gesto de no presentarse al entierro es una confesión muda. Y mientras el féretro bajaba al suelo, una mujer gritó entre sollozos: que Dios los reciba porque los hombres lo traicionaron. Nadie respondió, solo el sonido de las palas.
solo el eco del dolor y al fondo un helicóptero sobrevolando bajo la señal de que Harfuch ya estaba en camino. Porque en ese preciso instante, mientras la tierra cubría el ataúd alcalde, comenzaban los primeros cateos simultáneos en las casas de los escoltas. Y lo que los agentes hallaron en la primera no estaba en ningún informe oficial. 5 cateos, 5 viviendas, 5 mundos ocultos que el uniforme de escolta no dejaba ver. A las 8:42 de la mañana, los operativos comenzaron. Coordinados desde la Ciudad de México por órdenes directas de Omar García Harfuch, los equipos tácticos ingresaron sin previo aviso en los domicilios de 5 escoltas identificados como zona de riesgo alta. La instrucción fue clara: revisen todo, no queremos nombres, queremos vínculos. En la primera casa, ubicada en la colonia Río Volga, lo que encontraron fue una pista que no deja lugar a dudas. 2 sobres con dinero sellados con cinta negra, y cada uno con un nombre a favor entrega completa, BIN 9 octubre. Dentro, 30,000 pesos en billetes consecutivos, la fecha, 3 días antes del asesinato, y debajo de uno de los sobres, una hoja doblada con las siglas CJNG. En la segunda casa, en la zona de La Mora, los agentes encontraron algo más inquietante: una mochila escolar con compartimentos ocultos. Dentro, una radio de comunicación militar, un chip internacional y, lo más perturbador, una credencial clonada de Guardia Nacional con un nombre falso. Los expertos de inteligencia no tardaron en hacer la conexión. Ese mismo nombre había sido detectado en un operativo meses atrás en una célula del CJNG en Aguililla. Coincidencia, imposible. En otro de los cateos, el hallazgo fue todavía más delicado: un calendario marcado a mano con días señalados como evento 1, riesgo alto, fase luz y desconexión. El 1 de noviembre, día del ataque a Carlos Manso, estaba subrayado en tinta roja. Los peritos comenzaron a trazar un mapa mental y lo que emergió fue una ruta interna de infiltración, una estructura silenciosa dentro del propio esquema de protección del alcalde, cada elemento con un rol. Uno controlaba los accesos, otro alteraba los informes de riesgo, uno más gestionaba las rutas de traslado. Era una red no improvisada, diseñada. Mientras tanto, Harfuch recibía el primer informe consolidado en la sede de inteligencia táctica. Lo leyó completo, sin interrumpir, y al final solo dijo una frase: esto no fue una falla, fue una ejecución por diseño. La pregunta ahora es otra: ¿quién más sabía? ¿Quién dio la orden? ¿Y hasta dónde llegan los tentáculos del cártel dentro del aparato de seguridad? Porque mientras los cateos continuaban, uno de los agentes abrió una caja fuerte empotrada. No había armas, no había dinero, había algo peor: una lista, nombres, cargos, horarios, y un encabezado, escrito a mano: puntos vulnerables, alcaldes próximos. Y al fondo del documento, otro nombre tachado con tinta roja, un nombre que nadie esperaba, uno que podría estar marcado para ser el siguiente. La lista hallada en la caja fuerte era solo el principio. Lo que vino después rompió el piso bajo los pies de la Fiscalía. Una base de datos fue cruzada esa misma tarde por el equipo de inteligencia federal: nombres, CURPS, expedientes, antecedentes. El objetivo era verificar que todos los escoltas de Carlos Manso fueran quienes decían ser, pero uno no coincidía. Uno tenía inconsistencias en su acta de nacimiento, otro en su historial militar y un tercero simplemente no existía. No había registro, ni RFC, ni historia en el sistema nacional, solo un nombre falso, una cédula clonada y una fotografía real captada en un operativo del ejército hace un año en Jalisco. El mismo rostro, la misma barba, el mismo hombre, solo que en ese operativo no era escolta, era sicario. Detrás de un convoy del COTOP ONG en Tepalcatepec, la revelación fue un golpe brutal. Uno de los protectores de Manso había sido un operador activo del cártel y nunca fue capturado. Desapareció esa noche y meses después apareció como parte de su seguridad personal, con uniforme, arma oficial y acceso diario al alcalde. El rostro fue identificado como Ramiro N. El Roca, un hombre que, según los informes militares, había sido entrenado por el propio cártel en técnicas de infiltración. Su especialidad: fingir lealtad, construir confianza, esperar el momento. Carlos Manso confiaba en él. Era uno de los pocos escoltas que lo acompañaban a operativos nocturnos. El mismo que le abría la puerta de su camioneta, el que tomaba fotos junto a él en los eventos y el que esa noche desapareció 2 minutos antes del primer disparo. Cuando el informe llegó a manos de Harf, su reacción fue inmediata: golpeó la mesa y dio una orden que no dejaba espacio a dudas. Código rojo. Este caso ya no es municipal, es nacional. Activen la red de captura. Ya desde ese momento, la cacería comenzó, no de sicarios comunes, sino de infiltrados con uniforme, porque si uno lo logró, podían haber más. Y en la revisión ampliada de antecedentes surgió otro nombre: un segundo escolta. Misma historia.
identidad manipulada, historial militar reciclado y conexiones con una red de financiamiento ilegal. Dos infiltrados dentro del mismo equipo con acceso total a la rutina del alcalde. La pregunta ya no era si fue una traición, sino quién los colocó ahí. ¿Fue alguien desde adentro del gobierno estatal, una omisión criminal o una red de complicidad mucho más arriba? Porque mientras Harfuch preparaba el siguiente operativo, una llamada anónima llegó a la línea de inteligencia. La voz era temblorosa, masculina y dijo solo esto: el que los metió trabaja en Palacio de Gobierno. Esa afirmación podría desencadenar la mayor purga política de los últimos años. Este domingo 2 de noviembre, mientras los habitantes de Uruapan llenaban panteones con veladoras y papel picado, otra procesión más silenciosa se abría paso en las calles secundarias. No eran dolientes, eran agentes, no llevaban flores, llevaban órdenes de cateo firmadas por la FGR. Coordinados por el equipo de inteligencia de Harfuch, al menos 7 viviendas fueron intervenidas desde las primeras horas del día, todas con un mismo objetivo: rastrear posibles vínculos entre los escoltas del alcalde asesinado y el crimen organizado. Lo primero que llama la atención en estos operativos es lo que no se encuentra. Muchos de los domicilios estaban vacíos, demasiado limpios, demasiado organizados, como si hubieran sido evacuados con anticipación. En un departamento del fraccionamiento Los Olivos, los agentes hallaron algo que los congeló: una caja fuerte, abierta, vacía y sin marcas. Pero en la esquina del cuarto, entre ropa sucia y papeles olvidados, apareció una evidencia menor en apariencia, pero reveladora. Un llavero con el logo de una empresa de seguridad privada ya clausurada por Nexus, con el sello NNG en Apatzingán, un recuerdo o un rastro que nadie pensó que quedaría atrás. En otro cateo en la colonia Revolución, el hallazgo fue todavía más sospechoso. Un par de botas tácticas con número de serie raspado, una mochila con documentos personales de otra persona y una carpeta negra con recortes de prensa donde aparecía Carlos Manso y marcas rojas sobre su rostro. ¿Qué hacía eso en casa de un escolta? ¿Quién recopila notas de su propio protegido como si lo estudiara? Los vecinos comienzan a hablar con miedo, pero hablan. Dicen que algunos escoltas no vivían ahí hasta hace pocos meses, que otros salían de madrugada con camionetas prestadas y que una vez uno de ellos fue visto entregando sobres cerrados a sujetos sin uniforme. Todo eso antes del asesinato. El ambiente en Uruapan es irrespirable. Hay un sentimiento que no se puede ocultar. La sensación de que el alcalde fue entregado y que los responsables no están en el monte, sino en las planillas de nómina. En redes sociales, la indignación se multiplica. ¿Cómo es posible que 14 escoltas no reaccionaran? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué callan? ¿A quién respondían realmente? Harf no ha dado un nuevo mensaje aún, pero fuentes cercanas al operativo aseguran que los cateos no terminarán hoy y que el siguiente paso será revisar las finanzas de cada escolta y sus familiares. Porque en un país donde un sobre con dinero puede más que un juramento, la traición se esconde en el uniforme. Y mientras los agentes se preparan para ingresar a una última propiedad ubicada en las afueras de Tingambato, uno de ellos lanza una frase que captura el miedo de todos: si aquí también hay rastro del cártel, ya no hay duda de nada, pero lo que van a encontrar tras esa puerta podría conectar este caso con algo aún más grande. La muerte de Carlos Manso ya no es solo un crimen, es una grieta, una herida abierta en la conciencia de un país cansado de funerales con honores. Pero sin justicia, desde la madrugada, medios nacionales, columnistas, activistas y miles de ciudadanos han lanzado la misma pregunta: ¿cómo es posible que 14 guardaespaldas no hayan podido proteger a un solo hombre? La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato con un mensaje institucional, prometiendo que no habrá impunidad, pero en redes sociales la respuesta fue brutal: le pidió ayuda 6 veces. ¿Dónde estaban cuando exigía refuerzos? Ahora sí lo lamentan, pero lo dejaron solo. El nombre de Omar García Harfuch se volvió tendencia por otra razón, porque mientras muchos funcionarios se escondieron, él ordenó cateos, investigaciones y puso el foco donde a nadie le convenía mirar: en los mismos escoltas. En Uruapan, los murales improvisados en honor a Manso ya no hablan solo de duelo, hablan de traición. Nos lo quitaron desde adentro. Los de uniforme eran los que lo vigilaban, pero para el cártel lo mataron a balazos, pero lo entregaron al silencio. Y sí, Manso sabía. Lo decía con palabras claras: me van a matar, pero no voy a callar, y no lo hizo. Hasta el último día siguió exigiendo lo que nadie más se atrevía a pedir: que el Estado respondiera con fuerza, que se acabaran los abrazos para los cárteles, que el miedo cambiara de bando. Pero hoy el miedo sigue aquí y los escoltas siguen sin hablar, sin aparecer, sin explicar por qué no hicieron nada. En su ataúd, Carlos Manso se llevó muchas verdades, pero dejó una más grande: el verdadero enemigo no siempre se esconde en la sierra, a veces se sienta en el asiento del copiloto. Y si eso no cambia,
Si el uniforme sigue sirviendo de disfraz, ¿cuántos alcaldes más van a morir con 14 balas y cero protección?